Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Bueno, hoy nos centramos en la política colombiana. Uy, qué miedo. Jajaja. Ah, Empezamos con un tuit de María Fernanda Cabal del Centro Democrático, sí, sí. que critica al gobierno de Petro por corrupción. Ya. Pero ya os adelanto que la cosa no es tan simple. Ya. Al analizar diferentes fuentes, vemos acusaciones y contraacusaciones por todas partes. La política colombiana es un campo de minas. Ya sabes. Totalmente. Sí. Empecemos por el tuit de Cabal que mencionaba. Ya. Dice que el gobierno de Petro es campeón de la corrupción y cita el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con esos camiones cisterna que nunca se usaron. Sí, ese caso es muy interesante. Porque, aunque el escándalo es innegable, el gobierno de Petro ha admitido su responsabilidad y ha pedido que se procese a los culpables. Ah, vaya. ¿No te parece curioso? Sí, la verdad es que sí. Y además, mientras Cabal lanza estas acusaciones, salen a la luz investigaciones de corrupción que apuntan a figuras de su propio partido, ¿eh? El Centro Con Democrático. esta hipocresía pura y dura. Totalmente. Y fíjate, en el caso de Ciro Ramírez, Sí. un miembro del Centro Democrático que está en juicio por corrupción y sobornos. Vaya. Este caso demuestra lo difícil que es señalar culpables en la política colombiana. Es como un juego de espejos donde todos se acusan para desviar la atención. Exacto. Y hablando de espejos, tenemos el caso de Luis Alberto Monsalvo Neco, Cuéntame. exgobernador del Cesar y de un clan político muy poderoso. Está acusado de desviar fondos de ayuda durante la pandemia. Madre mía. Y lo más curioso es que está emparentado con Vicky Dávila. ¿La conoces? Sí, claro. La periodista que ahora está en una campaña anticorrupción. Pues no lo sabía. Increíble, ¿verdad? Totalmente. ¿Puede alguien hacer campaña contra la corrupción con estos escándalos en su propia familia? Es una pregunta que muchos se hacen. Y si hablamos de escándalos en gobiernos anteriores, no podemos olvidar el del Mintic. Claro, durante el gobierno de Iván Duque. Exacto, 70.000 millones de pesos que desaparecieron de un proyecto para llevar internet a los niños. Una barbaridad. Y en este caso, la Contraloría responsabilizó a la empresa Centros Poblados, pero eximió a los funcionarios del gobierno de Duque. Interesante, ¿no? ¿Cómo cambia la vara de medir según quien está en el poder? Totalmente. Ya. La percepción pública y la manipulación política influyen mucho en estos casos. Y hablando de figuras controvertidas, no podemos olvidar a Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, clave en la política colombiana. Un personaje que siempre está en el ojo del huracán. Se enfrenta a cargos de soborno y manipulación de testigos. Y su estrategia es retrasar el proceso para que los delitos prescriban. Sí, una táctica muy común, por desgracia. De hecho, ha acusado al exfiscal Miguel Ángel del Río de manipular pruebas en su contra. Una acusación muy grave que Del Río ha negado rotundamente. Y ha presentado una contradenuncia contra Uribe por falsa acusación. Increíble, ¿verdad? Esto me recuerda al caso de Yaman Cepeda, a quien Uribe también acusó de manipulación de testigos. Y luego él mismo fue investigado por lo mismo. Parece que la historia se repite. Estas maniobras legales a veces se vuelven contra quien las usa. Es un ejemplo más de cómo se usan las acusaciones falsas para desprestigiar a los rivales políticos en Colombia. Y generan desconfianza en todo el sistema. La gente se siente cada vez más desilusionada con la clase política. Y con razón. ¿En quién se puede confiar en la política colombiana? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que con tanta acusación cruzada es muy difícil saber la verdad. Lo que está claro es que la corrupción es un problema enorme en Colombia. Y que afecta a todos los niveles de la sociedad. Para combatirla se necesita un compromiso real de todos los actores políticos. Y mucha más transparencia. Y rendición de cuentas. Ojalá este caso sirva para abrir un debate serio sobre la corrupción en Colombia. Y encontrar soluciones para un sistema más justo y transparente. Un sistema donde la confianza en las instituciones sea la base para un futuro mejor, sin duda. Volviendo a Uribe Vélez y su estrategia de retrasar el proceso. ¿Es algo que se ve mucho en la política colombiana? Sí, por desgracia. Es una táctica para aprovecharse de la lentitud de la justicia. Y mientras tanto los medios se centran en las acusaciones. Y se pierde de vista lo importante. Exacto. Que más allá de las estrategias legales, lo que está en juego es la justicia. Y la lucha contra la corrupción. Y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Claro, si la gente ve que la justicia no es igual para todos. La democracia se resiente. Hablemos de la reacción de Miguel Ángel del Río a las acusaciones de Uribe. Ha sido muy contundente, lo ha acusado de difamación y ha presentado una contradenuncia. Una jugada arriesgada, ¿no? Sí, pero demuestra que no se va a dejar intimidar. Esto añade más incertidumbre al caso. Y es interesante la comparación con el caso de Iván Cepeda. Al que Uribe también acusó de manipulación de testigos. ¿Te das cuenta? La historia se repite. Totalmente.
Y eso hace dudar de la veracidad de las acusaciones de Uribe. Parece otro ejemplo de cómo se usan las acusaciones falsas para desprestigiar a los rivales políticos, Y eso genera una polarización terrible. que impide el diálogo y la búsqueda de soluciones. Exacto. La gente está cada vez más desilusionada con la clase política. Y con las instituciones. Es muy preocupante. Y mientras tanto, la corrupción sigue ahí, Es un desafío que requiere un cambio profundo en la cultura política donde prime la transparencia, la ética y el bien común. y donde la justicia se aplique a todos por igual. Es un camino largo, pero es el único que nos puede llevar a una Colombia más justa, Oh, bueno, Carica. donde la confianza en las instituciones sea la base para un futuro mejor. Después de analizar estos casos de corrupción y este lío de acusaciones, hay que pensar en las consecuencias para la democracia colombiana. Tienes razón. La confianza en las instituciones es fundamental para que la democracia funcione. Y estos escándalos la dañan mucho. Claro, esa sensación de que la justicia no es igual para todos Genera mucho malestar en la sociedad, y aumenta la polarización. creando bandos que se atacan en vez de buscar soluciones. En este clima de desconfianza es muy difícil avanzar. ¿Qué podemos hacer para romper este círculo vicioso? No hay una solución mágica, pero hay que hacer varias cosas. Primero, fortalecer las instituciones que luchan contra la corrupción, dándoles recursos para que puedan actuar con independencia. sin presiones políticas ni económicas. Y también fomentar la transparencia en la administración pública, La gente tiene que saber cómo se gestionan los recursos públicos. para poder controlar a sus gobernantes, Y por supuesto es muy importante la educación ciudadana. para promover valores éticos y respeto a la ley. La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos. Cada uno debe hacer su parte, denunciar las irregularidades y exigir un comportamiento ético a los líderes. Los medios de comunicación también son muy importantes. Claro, tienen que informar con rigor y sin sensacionalismo. Un periodismo independiente es clave para la democracia. Y para luchar contra la corrupción. Al final, construir una sociedad más justa y transparente lleva tiempo. Requiere esfuerzo, compromiso y paciencia. No hay soluciones fáciles. Pero con voluntad podemos avanzar hacia una Colombia donde la corrupción sea la excepción. Exacto. Esperemos que estos escándalos nos hagan reflexionar. Y tomar medidas para construir una Colombia más justa y democrática. El futuro del país depende de ello. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda en la política colombiana. Esperamos que les haya servido para entender mejor la situación. Y que les anime a seguir informándose y participando para un futuro mejor para Colombia.